Claro, y esto dentro de lo que ha sido una de las noticias del día. Irán lanzó cerca de 200 misiles contra Israel, un nuevo ataque a gran escala que afectó zonas como Tel Aviv y que provocó el refugio masivo de ciudadanos. Israel advirtió que el ataque iraní tendrá consecuencias. Para profundizar en este contexto, estamos con el director de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra, Alberto Rojas. Alberto, gracias por acompañarnos. Hola Nicolás, ¿cómo te va? ¿Cómo calificas tú lo que se vivió el día de hoy, la noche de Israel, y por supuesto las repercusiones que se han dado a nivel internacional? Bueno, sin duda que es una situación particularmente grave, porque estamos viendo ya no un combate entre las fuerzas israelíes y grupos paramilitares, estamos hablando de un ataque entre países, entre Estados-nación. Y en ese sentido, sabemos que Irán juega un rol muy importante en Medio Oriente, tiene una influencia incuestionable en países como Siria, Irak, Líbano, a través precisamente del apoyo a diferentes grupos. En abril de este año tuvimos un ataque iraní en contra de Israel, que tuvo características bastante llamativas en la medida que desplegó misiles balísticos, misiles crucero y drones, que se demoraron entre 6 y 9 horas en llegar al espacio aéreo de Israel. Lo que le dio a Israel la oportunidad de prepararse, incluso contó en ese momento con el apoyo de Estados Unidos y Reino Unido, en el sentido de que era un ataque un poco para decir que Irán no se queda de brazos cruzados. Muestra de fuerza. Claro, pero no para generar un acto que tuviera una provocación tan alta que implicase una respuesta demasiado contundente de parte de Israel. De algún modo, en ese momento, como que el honor quedaba salvado en ambos lados. En esta operación hemos visto algo completamente distinto, no solamente en términos de cantidad, sino en términos del tipo de misiles que ha utilizado Irán en contra de Israel y que busca en gran medida saturar el escudo antimisiles Iron Dome de Israel para efectivamente lograr blancos concretos dentro de Israel. Claro, porque recordemos que el domo de hierro, el sistema de interceptación de misiles, es justamente eso, misiles que interceptan misiles. Exactamente. Por eso cuando uno entiende que se lanzan cerca de 200 misiles, es porque uno u otro va a llegar. Y de hecho, en el caso de Tel Aviv, si no me equivoco, llegaron algunos y eso ya infringe una situación completamente distinta y aumenta más la tensión que ya existe, digamos, ¿no? Absolutamente. Hemos visto que desde el inicio de esta guerra, prácticamente hace un año, inevitablemente el conflicto superó las fronteras de Israel y Gaza, se expandió hacia el Líbano, hacia Yemen, con los hutíes, que son aliados de Irán, y ahora lo que vemos es una confrontación directa. Y eso es lo que preocupa tanto en Medio Oriente, por el tipo de actores que se están enfrentando en este minuto y las consecuencias que esto podría tener para la región, si se involucrarían otros actores internacionales. Todavía la situación está muy en desarrollo, pero evidentemente genera gran preocupación porque esto es lo que durante tantos meses se ha temido, una confrontación directa entre Israel e Irán. En este sentido, es bien difícil proyectar lo que va a suceder en las próximas horas. Ha habido declaraciones por parte del ejército de Israel, esto tendrá consecuencias, se habla de una reacción que sería legítima en su minuto, lo mismo se puede escuchar desde Irán. ¿Qué se puede proyectar? Y te hago la pregunta, si este acto en particular, lo que se vivió hace un par de horas solamente, puede marcar un punto de inflexión en el conflicto. De tantos años y con hitos durante tanto tiempo. Sí, hay que recordar que la relación entre Israel e Irán ha sido mala durante décadas. Claro. Y en ese sentido, por eso fue tan importante este ataque en abril pasado, porque fue la primera vez que Irán atacaba directamente a Israel. En esta ocasión hemos visto un ataque de mayor intensidad y la pregunta ahora es, ¿cuál va a ser la respuesta de Israel? Israel reaccionó con el escudo antimisiles que tú mencionabas. Pero la pregunta es si acaso Israel va a tomar una acción concreta en términos militares de bombardear Irán, por ejemplo. Y sobre todo si aquí vamos a ver el involucramiento de otros actores. Horas antes del ataque de Irán, cuando ya se sabía que Israel había intervenido de manera terrestre en el sur del Líbano, Estados Unidos anunció un despliegue en aumento de su contingente militar en la región, incluyendo el despliegue de portaaviones. La pregunta es, ¿cómo dialoga eso con este nuevo escenario? Es decir, ¿dónde se van a desplegar esas tropas? Estados Unidos tiene bases en Arabia Saudita, en Bahrein, en Kuwait. Entonces, esos son los focos en donde probablemente se van a instalar. La pregunta es, ¿qué función van a cumplir? Y si acaso Estados Unidos y otros aliados occidentales van a tomar algún rol en este actual escenario.
todo aún está muy en desarrollo y puede cambiar en cuestión de horas. Pero es preocupante porque no hay que olvidar que por el lado de Irán, Irán tiene un aliado muy cercano, muy estrecho, que es Rusia. Hemos visto como durante toda la guerra entre Rusia y Ucrania, Rusia ha echado mano a los drones de guerra iraníes, Claro, con los cuales efectivamente ha mantenido los ataques sobre blancos en Ucrania. La pregunta es si acaso Rusia estaría dispuesta a abrir un segundo frente defendiendo este aliado. y si tiene los recursos, digamos, porque aquí obviamente estamos ante un conflicto bélico, hay que ponerle en ese Sin estatus, duda, sin sin duda. duda. Y los bandos son relevantes en términos del apoyo que pueden, en el conflicto bélico, entregar en términos de armamento y de soporte militar. Ahora, con una Rusia que tiene su propio conflicto con Ucrania, ahora, ¿podría entregar, por ejemplo, armamento a Irán, esa de vuelta de mano? Y después te pregunto por el otro bando. Es complejo porque hemos visto cómo Rusia, en la medida que la guerra en Ucrania se ha ido prolongando, ha tenido que echar mano a la ayuda de otros países. Sí, claro. En el caso de Irán, drones y otro tipo de tecnologías. En el caso de Norcorea, piezas de artillería y municiones. Por lo tanto, no pareciera posible, no digo que sea imposible, pero se ve poco probable que Rusia pudiera involucrarse en un apoyo militar en la medida que esta situación actual entre Israel e Irán se prolongue en el tiempo. Un involucramiento activo. Pero, obviamente, Rusia puede sacar la carta nuclear que ha sacado en otras oportunidades, diciendo, por favor, no se olviden de que yo soy una potencia nuclear. El disocido nuclear. Que lo hemos visto varias nuclear. veces en el caso, por ejemplo, de Ucrania. Ahora, desde el otro sector, los recursos de Israel, uno piensa que ahí tiene un gran socio que es Estados Unidos, que ha estado durante mucho tiempo en la historia, digamos, en términos de apoyo. Ahora hay que pensar que también Israel ha hecho una diferencia con respecto a décadas anteriores. Ha tenido una incursión terrestre. Sí. En ese sentido, lo que hemos visto ya desde mediados de septiembre, o sea, cuando en Chile estábamos en las fiestas patrias, se produjo esta noticia, este episodio de la muerte de los principales comandantes de Hezbollah cuando estallaron sus beepers y cuando estallaron sus walkie-talkie. En una operación que al parecer, según medios como The New York Times, habría estado el Mossad detrás de eso. Posteriormente, Israel da un golpe muy fuerte a Hezbollah con la muerte de Hassan Nasrallah, su líder, no diré histórico, pero al menos en los últimos 32 años. Entonces, en ese aspecto, lo que vemos es que Israel evidentemente ha llevado esto hasta las últimas consecuencias y eso también ha generado un desgaste con la relación entre Tel Aviv y Washington. Hemos visto que cuando esto comenzó hace prácticamente un año con el atentado terrorista de Hamas, gran parte de la comunidad internacional defendió la idea de la legítima defensa. Que eso fue cambiando. Se fue diluyendo con el paso de los meses. Precisamente. Y de Estados Unidos, que fue uno de los últimos, digamos, que dijo, bueno, esto no puede seguir de esa manera. Tomando en cuenta el alto número de bajas civiles en la operación en Gaza, Estados Unidos cambió su posición, aumentó las críticas sobre el gobierno de Netanyahu, incluso planteó el reducir su aporte en términos militares. Pero en este escenario actual, que está, insisto, todavía muy en desarrollo, no sabemos cómo va a ser la respuesta de Israel, no sabemos si la ofensiva iraní va a continuar en los próximos días, puede generar un involucramiento de otros actores. Alberto, déjame volver al punto inicial de nuestra conversación. Sí. ¿Cómo funciona el domo de hierro? El domo de hierro es un sistema bastante avanzado, desarrollado en gran medida con tecnología israelí, que básicamente es un escudo antimisiles. Como tú lo mencionabas al comienzo, es básicamente un sistema de detección de amplio espectro, varios radares que están permanentemente barriendo el espacio aéreo, previendo alguna ofensiva en términos de misiles. Irán está usando misiles Shahed que supera los 2.000 kilómetros. Israel e Irán están separados por prácticamente 1.600 kilómetros. En la medida que estos radares detectan la llegada o la cercanía de estos misiles, esta información va a un centro de mando y control que activa el lanzamiento de misiles que interceptan estos proyectiles enemigos en vuelo. Esa es la particularidad, la capacidad de interceptar misiles en vuelo en gran número. Obviamente, en la medida que se satura esto, porque la cantidad de misiles es limitada, se puede ir reponiendo, pero para eso hay que recargar las unidades, las baterías. Lo que vimos, por ejemplo, con Hamas en octubre del año pasado y ahora con Irán es el intento de saturar, de algún modo agotar el sistema antimisiles de Israel para de esa manera generar brechas a través de las cuales efectivamente misiles iraníes pudieran llegar a blancos en Israel.
Ahora, ¿Israel tiene la capacidad de una contraofensiva de la misma manera aérea como lo hizo Irán? Lo tiene en términos de drones, en términos de fuerza aérea, en cierto tipo de misiles. Claro, más allá, no hay que concentrarse solamente en los misiles, digamos. Claro. El armamento moderno de hoy te permite, lamentablemente, digamos, una variedad de alternativas para no tener que usar, por ejemplo, misiles. Totalmente de acuerdo. En ese aspecto hay que recordar que Israel, al igual que Irán, tienen una capacidad de ciberguerra muy adelantada. Puede haber un ciberataque, uno o varios. Que afecta al centro, digamos, de los estados. Que puede afectar el sistema eléctrico, el sistema de manejo de armas, etcétera. O sea, en ese aspecto una ciberguerra abarca un espectro importante de blancos que se pueden identificar para debilitar o afectar el funcionamiento de un país enemigo. Está toda la tecnología de drones. No hay que olvidar que en el fondo entre Israel e Irán, no solamente, como te decía, hay entre 1.600 y 1.700 kilómetros. Hay 3 países. Claro. Está Irak, está Siria y está Jordania. Entonces, librar una guerra teniendo estos 3 países al medio es complejo. Aquí no se puede pensar en una operación de corte militar terrestre. No vamos a ver a los tanques iraníes de origen ruso T-72, por ejemplo, cruzando otros países. Lo mismo pasa con los Merkava israelíes. No van a cruzar por estos países. Entonces, eso hace aún más difícil cómo se desenvuelve este conflicto. Está revisando las distintas declaraciones Sí. de actores internacionales y siempre uno termina hablando de Naciones Unidas. Aquí Antonio Guterres hace 3 horas señalaba, condeno el conflicto y el escalamiento del conflicto en Medio Oriente. Esto debe parar, necesitamos un cese al fuego. Sí. No se mete directamente con, y no nombra de hecho Israel o Irán. Y uno podría entender que tiene un qué, ¿no? En términos de Naciones Unidas. Y te quiero preguntar, ¿cuánto margen tiene Naciones Unidas? Porque desde la mirada del ciudadano, de la ciudadana, ve que tiene casi nulo avance. O sea, solamente ver lo que sucede con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y los derechos a veto que tienen los países luego de la Segunda Guerra Mundial, quienes se adjudican ese derecho, digamos, en la conformación de Naciones Unidas. En algún minuto, hasta la última Asamblea General de Naciones Unidas, el propio presidente Gabriel Boric señaló que ya no es representativo del mundo actual. Absolutamente. El tema de Naciones Unidas ha quedado en jaque, por ejemplo, con la guerra en Ucrania, la situación China-Taiwán y ahora, sin duda, el tema en Medio Oriente. El Consejo de Seguridad se ha ido desgastando, Naciones Unidas como institución se ha ido desgastando. Pero, efectivamente, el corazón de Naciones Unidas, más allá de la Asamblea, es el Consejo de Seguridad. Básicamente porque es la instancia en donde los países deberían debatir la resolución de los conflictos antes que se inicien o cómo bajar la tensión y reducir el conflicto cuando ya se han desencadenado. O sea, es por lo que se crea las Naciones Unidas, digamos. Después de la Segunda Guerra Mundial. Y hemos visto instancias a lo largo de las décadas en donde efectivamente se ha logrado y otras en que no. Desde hace mucho tiempo la sensación es que el Consejo de Seguridad ha perdido la capacidad para resolver conflictos, ha perdido su legitimidad al momento de tomar decisiones y sobre todo su capacidad de representar una sociedad del siglo XXI, del 2024. Recordemos que el Consejo de Seguridad son 15 miembros, 5 permanentes, Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia, y otros 10 no permanentes que se van rotando cada 2 años. Chile ha sido miembro no permanente varias veces. ¿Qué diferencia un grupo de otro cuando se vota? Lo que tú mencionabas. Se puede votar a favor, en contra, abstenerse, pero solamente los miembros permanentes tienen la capacidad de veto. Y eso hace que cualquier iniciativa con que uno de ellos manifieste su derecho a veto y esa iniciativa, llámese una sanción económica, la decisión del uso de la fuerza militar, etcétera, queda absolutamente anulada. Además, hay muchos países que vienen desde fines de los 90 diciendo ¿por qué no estamos ahí? India, Alemania, Japón, Brasil, son algunos ejemplos de países que dicen el Consejo de Seguridad ya no es representativo. ¿Por qué no estamos ahí? ¿Por qué el derecho a veto se sigue manteniendo y marca 2 categorías de miembros? Entonces, eso claramente, y sobre todo a partir de la invasión rusa a Ucrania, en donde un miembro permanente lleva adelante esta ofensiva, así como en algún momento ocurrió con Estados Unidos con la invasión a Irak en el 2003, genera un debate que lamentablemente es profundo, pero no es concluyente. No se ha logrado impulsar un cambio al Consejo de Seguridad. ¿Y eso qué obliga? A que sean otros actores y otras instancias las que comiencen a tomar decisiones, como las grandes potencias o como una organización en términos defensivos como puede ser la OTAN en algún minuto.
Alberto Rojas, como siempre, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ti por la invitación. Muy bien. Un gusto.